Hoy quiero compartir un mensaje sencillo del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó en voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Este momento ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más grandes de Israel. Cada día, durante esta fiesta, los sacerdotes realizaban una ceremonia especial. Bajaban al estanque de Siloé, llenaban una vasija de oro con agua y luego la llevaban al templo para derramarla allí. Esta ceremonia le recordaba al pueblo un momento clave de su historia. Cuando Israel estaba en el desierto, no tenían agua y estaban desesperados. Pero Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Al golpearla, brotó agua. Dios les dio de beber en medio del desierto. Así que, durante 7 días, el pueblo observaba esta ceremonia para celebrar y recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Pero en el último día, ocurrió algo inesperado. Jesús se levantó en medio de la multitud. Había miles de personas allí, y Él clamó en voz alta: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Este es el mensaje de hoy. Todo ser humano tiene sed, y solo Jesús puede satisfacerla. Cada persona en este mundo está buscando algo. Tenemos sed de sentido, sed de amor, sed de paz. Algunos intentan satisfacer esa sed con el éxito, otros con el dinero, con las relaciones o con el entretenimiento. Pero nada en este mundo puede satisfacer verdaderamente la sed más profunda del alma humana. Por eso Jesús se levantó y clamó: «Si alguno tiene sed». Observa lo que dice Jesús. No dice: «Si los buenos tienen sed». Tampoco dice: «Si los religiosos tienen sed». Él dice: «Si alguno tiene sed». Alguno significa cualquiera. Los quebrantados, los cansados, los confundidos, los que están perdidos. La invitación de Jesús es para todos, y es una invitación muy sencilla. Ven a mí. No te invita a un sistema, no a una ceremonia, no a una tradición. Te dice: ven a mí. La religión sin Jesús no puede satisfacer el alma. Las personas en esa fiesta tenían ceremonias, tradiciones y religión, pero muchos de ellos todavía no conocían realmente a Dios. Estaban viendo cómo se derramaba agua en un ritual, mientras la verdadera fuente de agua viva estaba justo delante de ellos. Jesús estaba diciendo algo muy poderoso. El agua que salió de la roca en el desierto me señalaba a mí. La verdadera fuente de vida no es un ritual, soy yo. Y Jesús también hizo una promesa. Dijo que de aquel que crea en Él, brotarán ríos de agua viva desde su interior. No una pequeña gota, ríos. Cuando una persona realmente viene a Jesús, todo cambia. En lugar de vacío, hay vida. En lugar de sequedad, alegría. En lugar de desesperanza, paz. Y esa vida comienza a fluir hacia otras personas. Jesús no solo satisface nuestra sed, sino que nos transforma en canales de vida para los demás. Personas que llevan esperanza, amor y la presencia de Dios. Pero nota algo muy importante. Jesús clamó en voz alta. ¿Por qué? Porque el momento era urgente. Muchos en esa multitud terminarían rechazándolo. La invitación era real, pero no permanecería abierta para siempre. Y eso sigue siendo verdad hoy. La invitación de Dios está abierta, pero también es urgente. Jesús sigue diciendo las mismas palabras: «Si alguno tiene sed, venga a mí». Así que la pregunta es sencilla: ¿a dónde llevas tu sed? ¿Estás intentando calmarla con las cosas de este mundo o estás viniendo a Jesús? Porque solo Él puede satisfacer la sed más profunda del corazón humano. El mensaje de hoy es así de simple. Si tienes sed, ven a Jesús y bebe.